Hola, ¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio. Gracias por acompañarnos en vivo en nuestra edición de Al Mediodía con toda la información nacional, internacional y deportiva que le podemos ofrecer para este jueves 11 de marzo. Les recordamos que estamos en vivo a través de la señal de 13 Costa Rica Televisión y de 101.5 FM de Costa Rica Radio. También a través de todas nuestras redes sociales que usted puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter y YouTube. Todas esas señales en vivo para que usted no se pierda detalle durante esta hora de programación. Como le mencionaba, tenemos muchísimas informaciones, pero primero hacemos un repaso por nuestros titulares. El 51% de las familias costarricenses depende de una sola computadora o tablet para poder estudiar o trabajar desde la casa. Los celulares inteligentes son la tabla de salvación para un 37% de las familias. Los atrasos en los trabajos de ampliación de la Ruta 32 duplican el tiempo de viaje entre San José y Limón y aumentan el gasto en los combustibles para los conductores. El 90% de los empresarios aseguran que no harán nuevas contrataciones de personal en el próximo trimestre. Y en el mundo, Dinamarca suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 debido a la aparición de coágulos sanguíneos en algunos de los vacunados. 12:02 y vamos al detalle de las informaciones. Así como existe hacinamiento en los hogares donde deben de convivir hasta 3 o 4 personas en una misma habitación, la pandemia vino a evidenciar el hacinamiento tecnológico, donde padres e hijos dependen de un solo dispositivo para estudiar o trabajar. En la mayoría de los casos, están en manos de un celular y una limitada conexión a Internet. El octavo informe de estado de la educación, que aún está en desarrollo, encontró problemas importantes de hacinamiento físico y además tecnológico en hogares costarricenses, donde 3 o 4 miembros de una misma familia, además de convivir con un mismo espacio, dependen de un único dispositivo para estudiar o trabajar. La modalidad de educación a distancia, consecuencia de la pandemia por COVID-19, convirtió a los hogares en aulas, donde la conexión a Internet y el uso de dispositivos electrónicos condicionan el acceso a la educación. No solo se trata de un espacio físico, también adecuado, ¿verdad?, para recibir las clases, sino también de contar con dispositivos necesarios y acceso a Internet. Y entonces ahí es cuando hablamos de hacinamiento tecnológico, cuando hay carencias de aparatos electrónicos, y estoy refiriéndome a computadoras, ya sea físicas o móviles, a tabletas o a celulares, ¿verdad? Todo este paquete. Y entonces tenemos hacinamiento tecnológico cuando tenemos 3 o más personas por cada aparato. En un escenario como el actual, con estudiantes recibiendo clases remotas y personas haciendo teletrabajo, el hacinamiento tecnológico afecta al 3% de los hogares del país, pero sube al 14% entre los hogares con 4 estudiantes o más. No obstante, si se excluye el celular de esta medición, el hacinamiento tecnológico se incrementa al 51% de los hogares del país y alcanza el 67% de los hogares con 3 estudiantes y llega hasta un 77% en aquellos de 4 o más estudiantes. ¿Qué significa esto? Bueno, que el celular está salvando la clase. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque efectivamente los datos muestran que alrededor de ese celular pues hay varios usuarios, ¿verdad? Que están, y eso puede ser en una familia de hogar pobre, ¿verdad?, donde hay un celular que puede ser que lo estén compartiendo varios estudiantes y además los padres de familia lo estén usando. Se estima que en Costa Rica hay en promedio 3 celulares por familia. Sin embargo, esta disponibilidad varía según el nivel de ingreso y la zona donde se encuentre, siendo la región central la que cuenta con mayores promedios de tendencia de dispositivos. Si bien el celular se puede convertir en la herramienta para salir de la necesidad de conexión, esta ruta puede afectar de manera significativa la calidad del servicio educativo. Además, la situación se complica cuando no hay buena conectividad a Internet o los usuarios no pueden pagarla.
Los estudiantes de hogares en la zona rural y las regiones periféricas del país no son solo quienes tienen menor posibilidad de tener conexión alguna, sino que en caso de tenerla es mayoritariamente más baja de calidad y alto costo para recibir lecciones por ser tipo móvil. Pues nuestra recomendación es que si el ministerio valore cuáles estudiantes están en estos problemas de hacinamiento físico y hacinamiento tecnológico, de tal manera que esos estudiantes tengan una prioridad en el regreso presencial para que sigan teniendo clases de manera permanente. El Estado de la Educación además afirma que el hacinamiento físico perturbó la capacidad de aprendizaje de los menores, ya que hay hogares donde niños de varios niveles deben de aprender en un mismo espacio reducido. En un escenario de confinamiento total en el que toda la familia está en la casa, se estima que un 4.8% de los hogares con 2 estudiantes tienen problemas de hacinamiento por dormitorio. Esta cifra aumenta a un 10% si hay 3 estudiantes y a un 36% cuando hay 4 o más estudiantes, lo cual hace que la educación remota no sea una opción más adecuada para ellos. Los problemas se acrecentan cuando en una familia estudiantes y otros miembros compiten por los mismos espacios no solo para el estudio, sino también para el trabajo. Y el programa Bandera Azul tiene abierta la recepción de propuestas para el nuevo galardón Biodiversidad, que tiene como objetivo incentivar en organizaciones la conservación, restauración y uso sostenible de los recursos naturales en Costa Rica. Se estima que Costa Rica resguarda el 5% de la biodiversidad del mundo, principalmente por la protección a los corredores biológicos. Sin embargo, esto no es suficiente y debemos de hacer un esfuerzo más locales y vinculados con nuestro diario vivir. Precisamente con este objetivo es que el programa de Bandera Azul Ecológica abrió un nuevo galardón que ha llamado Biodiversidad, que tiene como objetivo incentivar a organizaciones y comités de conservación, restauración y uso sostenible de la biodiversidad del país. El programa Bandera Azul Ecológica es un programa gratuito y voluntario, dedicado a premiar el esfuerzo y la excelencia de los comités locales y su trabajo voluntario para mejorar las condiciones higiénicas y ambientales de Costa Rica. El nuevo galardón permitirá a las personas y organizaciones interesadas, incluyendo comunidades locales, pueblos indígenas, empresas, instituciones públicas y privadas, establecer acciones en favor de la biodiversidad bajo 2 pilares: conservación de la biodiversidad y su uso sostenible. Lo que se requiere es precisamente proyectos donde se incentive la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta brinda, ¿verdad?, a través de la participación de la sociedad en numerosas iniciativas que contribuyen a la sensibilización, a la educación para la biodiversidad. Estas organizaciones permiten a entidades públicas forjar alianzas junto al sector privado para promover el involucramiento de más actores en la toma de consecuencias y gestiones de la biodiversidad. Los galardones se otorgan mediante el cumplimiento de proyectos anuales. La fecha próxima para inscribir un proyecto nuevo es el 15 de abril de este 2021. Entre el 15 de abril y el 15 de mayo tendremos lo que denominamos el diagnóstico inicial, es decir, viendo todas las inscripciones que han resultado de los diferentes proyectos que tengamos en el país, y posteriormente inicia esto la fase de cumplimiento por parte de los interesados sobre los proyectos propuestos. Ellos tendrán que generar un informe final que pueden presentar entre el 1 de enero y el 15 de febrero del 2022 para demostrar que han hecho pues las acciones con las cuales se habían comprometido en el proyecto para poder lograr obtener la bandera azul ecológica en su categoría biodiversidad. Será el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, el encargado de la coordinación del equipo técnico de la nueva categoría, responsable de asegurar la calidad de los proyectos y valorar la contribución y la biodiversidad y brindar así seguimiento y acompañamiento a las organizaciones que opten por un galardón.
Vecinos de Jacó, del cantón de Garavito, mantienen cerrado el paso por la Costanera Sur como medida de presión para que se restablezca la recolección de basura por parte del gobierno local. Los manifestantes alegan que una orden sanitaria del Ministerio de Salud les impide a la municipalidad recoger los desechos. No obstante, en Salud aclaran que el vertedero fue clausurado desde el año 2018. Luego de 2 semanas sin el servicio de recolección de basura, un grupo de vecinos de Jacó, en el cantón de Garavito, optó por cerrar el paso sobre la carretera Costanera Sur, en el sector de Las Nubes, entre Herradura y Jacó. Esto como medida de presión a las autoridades de salud para que se permita la recolección de basura. El paso por esta vía, que comunica el Pacífico Central y Sur con el resto del país, se mantiene interrumpido desde horas de la mañana. Los manifestantes colocaron llantas y troncos sobre la calle y únicamente permiten el paso de ambulancias y vehículos de socorro. La presión de los afectados va dirigida al Ministerio de Salud, pues según ellos es esa entidad la que le impide al gobierno local continuar con la recolección de los desechos. Estamos reunidos hoy aquí entre Herradura y Jacó, más o menos por Las Nubes. Estamos en una protesta, estamos haciendo un bloqueo porque el Ministerio de Salud simplemente no permite que la municipalidad recoja la basura. Estamos con la ciudad inundada en basura desde hace 2 semanas. Todo el mundo quiere que recojan la basura y simplemente el Ministerio de Salud, por el doctor Morales, se está encaprichado que no quiere dejar que la municipalidad recoja la basura. Yo estoy aquí voluntario en un bloqueo pacífico junto con los miembros de la comunidad que estamos indignados por la situación y queremos soluciones. El doctor Morales que por favor nos ayude y que se ablande un poco. Fue clausurado desde el año 2018 por carecer de permiso de funcionamiento y otra serie de incumplimientos sanitarios. Incumplimiento en la inclinación de los taludes según lo establece la norma actual. Esto es un riesgo ambiental y es un riesgo para la seguridad y la vida de los funcionarios municipales ante la posibilidad de derrumbes. Descarga lixiviados, las aguas provenientes de la descomposición de los residuos sólidos, provocando contaminación ambiental. Disposición de residuos sin la debida cobertura, provocando problemas de malos olores y la presencia de fauna nociva, tales como moscas y zopilotes, entre otros incumplimientos. De acuerdo con ese ministerio, desde la clausura del vertedero en el año 2018, la vida útil del relleno ya había finalizado, por lo cual las autoridades del gobierno local fueron informadas de que debían de buscar una solución definitiva. A la fecha, esa solución aún no ha llegado. Esta mañana no fue posible obtener una versión de la Municipalidad de Garavito. y 14, ¿y cómo se encuentran las carreteras de nuestro país? Lo vemos gracias a la señal de cámaras viales CR.com. Ustedes pueden observar el sector del Real Cariari y fluidez vehicular en la Ruta 1. Sin embargo, recuerde que en el sector de la Firestone hay bastante congestión vehicular debido a los arreglos que se están haciendo en la vía, así que salga con tiempo de su casa. Ahora nos trasladamos a Atillo 8, como es habitual en esta zona, hay bastantes carros, sin embargo fluye. Será tener paciencia quienes deben transitar por la ruta 39 en esta zona. Vemos en pantalla el cruce de San Francisco de Dos Ríos, también hay bastante circulación de vehículos, sin embargo fluye, como es habitual el semáforo en la zona crea algún tipo de presa, sin embargo si debe transitar por ahí puede hacerlo tranquilo. Por último nos trasladamos a Caras de Cartago, ahí ustedes pueden observar completamente fluidez vehicular a ambos lados de la carretera y un cielo algo nublado, esperemos que no haya lluvias en horas de la tarde. Y a las 12:15 hacemos nuestra primera pausa comercial, pero quédese con nosotros que ya venimos con mucha más información.
BN Venta de Bienes pone en tus manos la nueva subasta digital, una nueva forma de comprar un bien en línea. Ingresa ya a bnventadebienes.com o baja la app BN Venta de Bienes y aprovecha las oportunidades. Juntos somos progreso. A la edad como de 28, 29 años, se me metió en la cabeza aprender la fotografía. El señor Sarabia me dice, ¿usted tiene pasta de fotógrafo? Venga, aprende. Ya me metió al cuarto oscuro y me explicó todo lo que era el proceso de revelado. Parecía que tal vez yo podía enfocarme en la fotografía. Entonces me dieron la oportunidad y comencé a, como decimos, a travesear. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Diferentes, realmente diferentes. Hay un banco que sí es diferente a todos los demás. Es el único banco que durante los últimos 20 años ha dedicado más de 84.900 millones de sus utilidades para impulsar actividades de bienestar social, que se destaca por construir oportunidades para las personas, apoyando el desarrollo de nuestras comunidades. Mi banco es un banco diferente. Un banco con productos y servicios accesibles que genera el crecimiento de las MIPYMES, creando oportunidades de trabajo. Un banco solidario que en medio de esta crisis sigue apoyando a miles de personas y familias. Mi banco sí es diferente. Mi banco es solidario. Nosotros sí somos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. Y a las 12:18 le contamos cómo se encuentra la divisa norteamericana, la compra en 606 colones con 63 céntimos y la venta en 612 colones con 27 céntimos y continúa la baja para este fin de semana. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y continuamos con la información. Profesionales en enfermería han sido los encargados de mantener el contacto entre las comunidades y los EBAIS. Estos asistentes técnicos de atención primaria de la Caja registraron 1.400.000 interacciones con usuarios durante el 2020. A pesar de la pandemia y las medidas restrictivas de distanciamiento físico, la relación directa y presencial con la comunidad y los centros de salud se ha mantenido, o por lo menos ese ha sido el objetivo de la Caja del Seguro Social. Las herramientas tecnológicas fueron en muchos casos las alternativas que tuvieron los asistentes técnicos de atención primaria ATAPS, quienes antes de la emergencia sanitaria realizaban visitas presenciales a las casas como eje de su labor. Según la entidad, gracias a la modalidad mixta que combina interacciones presenciales y virtuales, el año pasado se realizaron 1.400.000 de estas visitaciones entre los ATAPS y las familias. Los técnicos de atención primaria, liderados por las enfermeras que coordinan este equipo, lograron mantener vivo el vínculo con la comunidad gracias a una gestión mixta, donde tuvieron la oportunidad de comunicarse con las familias vía teléfono o videollamadas y otras interacciones presenciales, siempre guardando la total seguridad para la familia. Las visitas fueron seguras y tenían muchos objetivos. Por ejemplo, dar aviso sobre exámenes alterados para dar continuidad a los servicios sobre la vacuna. Rojas señala que durante este 2020 fue primordial el contacto con personas con factores de riesgo para identificar posibles complicaciones en caso de contraer COVID-19. También se realizó seguimiento a los hogares de larga estancia, el monitoreo de la persona adulta mayor en la comunidad y un apoyo general a la respuesta institucional para el abordaje en la comunidad. El seguimiento a la población vulnerable y con factores de riesgo fue primordial para poder dar atención
para poder prevenir complicaciones y para poder identificar posibles personas que estaban en riesgo de quebrantar su salud. Mediante las llamadas por teléfono o por video se realizaron múltiples acciones de educación de salud y monitoreo. No obstante, los profesionales le dan seguimiento a los problemas de salud que no fueron atendidos como en años anteriores. Por ejemplo, en adultos mayores disminuyeron en su producción la toma de medidas físicas un 69%, la determinación del estado nutricional un 74%, la medición de la agudeza auditiva 73% y la agudeza visual 72%, mientras que el tamizaje de la presión arterial en mayores de 20 años fue de un 71%. Precisamente para este 2021, el objetivo es aumentar la comunicación y motivar a la población a que cuando toque su turno se vacune contra el coronavirus. Y a partir de esta semana usted puede consultar en su aplicación EDUS de la Caja Costarricense de Seguro Social las vacunas que se ha aplicado, incluida la inmunización contra el SARS-CoV-2. A partir de ahora, todas y cada una de las vacunas que usted reciba por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social se registrarán en su aplicación EDUS, incluida la de la COVID-19. Con esta nueva funcionalidad que la Caja Costarricense de Seguro Social pone a disposición de sus usuarios a través de la EDUS, las personas podrán consultar su historial de vacunación. Es decir, todas aquellas vacunas que hayan sido aplicadas previamente y hayan sido registradas en el EDUS podrán ser accedidas por los usuarios desde su teléfono celular. Esto para todas las vacunas aplicadas previo, así como las nuevas aplicaciones de vacunación que correspondan. Tal es el caso de el proceso de vacunación que actualmente seguimos con COVID-19. No obstante, para la tranquilidad de los que no son tan tecnológicos, los beneficiarios también recibirán un carnet físico para que haya un control cruzado con el digital. Con esto, pues estamos hablando ya de un carnet de vacunación digital que viene a complementar otra información relevante que los usuarios tienen acceso al día de hoy con el app EDUS, como no es el caso de datos personales, diagnósticos, medicamentos, pensiones y otra información relevante que, pues, con lo que buscamos es acercar esa información a la población y, pues, que haya un mayor empoderamiento en el cuidado y atención de su salud. Recordar también que mediante el app EDUS pueden actualizar hoy en día su correo electrónico, sus teléfonos, ya sea celular o domiciliar, lo cual es muy importante para contactarlos en diferentes procesos que realiza la institución. Esta funcionalidad viene a dar mayor seguridad cuando se habla de la vacuna contra el SARS-CoV-2, ya que, como se sabe, los dos laboratorios con entregas programadas en el país, Pfizer y AstraZeneca, tienen 2 dosis en su esquema de aplicación. De allí que sea necesario confirmar que la segunda dosis sea de la misma casa farmacéutica que la primera aplicación. ¿Y conoce usted sobre el cáncer de recto? Este es considerado uno de los más agresivos y afecta a 6 de cada 100.000 hombres en Costa Rica. Según datos del Registro Nacional de Tumores, este padecimiento está dentro de las 10 mayores incidencias en la población masculina, mientras que en el caso de las mujeres la incidencia es de 3.77 por cada 100.000 féminas. Además, sobre los indicadores de mortalidad se detalla que fallecen por cáncer de recto 2,6 de cada 100.000 habitantes. La oncóloga Stephanie López señala que los síntomas en pacientes con cáncer de recto son de larga data, ya que son personas acostumbradas a tener estreñimiento y que si sangra es porque cree que tiene hemorroides como molestias gastrointestinales. De acuerdo con la especialista, se ha visto que el cáncer de recto ha aumentado en los hombres y sobre todo en la población joven. Agrega que el llamado es para que la población aumente la ingesta de agua, además de una alimentación balanceada, ejercicio físico y ante molestias recurrentes, explicarle los síntomas a su médico tratante. Y muchas personas por un tema de asco, por un tema de incluso como de reserva, ¿verdad? No deciden no ver lo que son las heces y pues evidentemente es algo muy importante. También es algo muy importante permitir que el doctor en un control general nos haga un tacto rectal, ¿verdad? Para detectar si existe algún tumor cercano que se pueda detectar con este método y que permita, ¿verdad? Entonces también muchas veces uno dice, no, son hemorroides, no, es algo normal, no, es algo que he tenido a lo largo del tiempo y no le toman la adecuada importancia que
Y cambiando completamente de tema, los viajes hacia la provincia de Limón han aumentado hasta de 3 a 4 horas debido a los trabajos de ampliación en esta ruta. Los conductores y transportistas se quejan de ello y de obstáculos que se topan en el camino, como zanjas o grietas que los ponen en riesgo. Costa Rica Noticias realizó una visita para ver el avance de las obras, y para ampliarnos sobre este tema nos acompaña nuestra compañera Rita Valverde aquí en el estudio, quien hizo un recorrido amplio por esta zona y también escuchó las molestias. Muy buenas tardes, Rita, adelante. Muy buenas tardes, Melissa, para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Así es, realizamos un recorrido el anterior lunes. Pudimos recorrer algunos de estos tramos donde se están ejecutando estos trabajos y pudimos también conversar con algunos transportistas. Pero es que hay que recordar que hace 5 meses que debía estar ya inaugurada esta carretera de la Ruta 32 y, sin embargo, la empresa ahora solicita una nueva ampliación de un plazo de 421 días, es decir, la obra esperan terminarla en próximo mayo del 2022. Este plazo no es certero, aún así, en el recorrido que hemos realizado pudimos conversar con algunas de las molestias de los transportistas y los conductores y le detallamos en la siguiente información. Esta es la Ruta 32. Por esta carretera transitan día a día unos 20.000 vehículos que se desplazan desde el centro del país y otras regiones hasta Limón, la provincia que alberga los puertos más importantes del país, por donde entran y salen del país el 80% de las mercancías. Sin embargo, para los transportistas de carga y demás conductores, circular por esta vía se ha convertido en una pesadilla, debido a las obras de ampliación a 4 carriles de la ruta, un proyecto que debía estar listo en octubre anterior y apenas alcanza el 30% de avance. El tiempo de recorrido puede aumentar hasta 4 horas, con lo cual un viaje entre Limón y San José podría tomarse hasta 8 horas. Esto sin duda afecta a las labores de acarreo, como lo testifica Leslie Palma, quien labora como transportista de carga desde hace 6 años para la empresa Transmercury. Sinceramente sí nos ha afectado bastante en tanto el trayecto como en general, ¿verdad? El camino está en pésimas condiciones porque no le están dando el mantenimiento. Incluso compañeros de nosotros se han volcado, los camiones se deterioran mucho y sinceramente hay atrasos hasta de 4 o 5 horas en una ruta que se hacía en 4 horas, 5 horas. Entre tanto, Graving Arias, quien suma 9 años de trabajar como transportista de carga, cuenta que el incremento en los tiempos de la ruta ha significado un aumento en el gasto de combustible de hasta 50 litros en cada viaje. Tenemos el problema también de lo que es el consumo en el combustible. El consumo es más alto de lo normal hacia un camión que es carga pesada y después y el precio, que todo va para arriba, cada día está más caro el diésel. La cantidad y el costo de combustible de los camiones de la empresa Wenda, ubicada en Irocois de Limón, también han subido, asegura la gerente administrativa de la empresa, Wendy Zamora. Lo del tema del combustible, antes nosotros, tenemos el combustible aquí en el predio y nosotros lo estamos solicitando, ¿qué te puedo decir? Cada 22 días cada mes, por lo mismo, por el tema de que al haber tanta espera, también el tema del combustible nos afecta. La ampliación de la carretera de la Ruta 32 se inició el 20 de noviembre del 2017. Sin embargo, el camino previo estuvo lleno de negociaciones y trámites. En el 2011, el gobierno de Laura Chinchilla inició con el plan de modernizar la carretera mediante una donación de China. En el 2012, el gobierno chino avaló poner dinero para ampliar la vía mediante un crédito. En el 2013, el mandatario de China, Xi Jinping, visitó Costa Rica y firmó el préstamo por $400 millones para financiar el proyecto, con la condición de que fuera la empresa Check quien diseñara y ejecutara las obras. En el 2014, tras el cambio de gobierno, Luis Guillermo Solís renegoció el contrato para ampliación de la Ruta 32 con el gobierno chino, con nuevas condiciones. En el 2015, los diputados aprueban en segundo debate el préstamo. En el 2016, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental otorga la viabilidad ambiental al proyecto. Y el 20 de noviembre del 2017 es cuando finalmente inician las obras.
La obra tenía que estar lista desde hace 5 meses. Sin embargo, la nueva fecha de entrega será el 22 de mayo del 2022, aunque este plazo no es del todo seguro, si se considera que en poco más de 3 años de trabajo a hoy, la obra alcanza apenas el 30% de avance. Pero ¿qué es lo que ha generado atrasos y problemas en la ampliación? La empresa argumenta demora en los diseños sobre el río Estierro y en los accesos a la terminal de contenedores de Moín. La inversión inicial de la obra fue de $485 millones, pero el MOP reconoció que el costo será mayor. Además, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales expuso ante los diputados una serie de inconsistencias. Nosotros informamos sobre ciertos aspectos que no se habían contemplado en el diseño original. Básicamente, cuando uno hace un diseño de pavimento necesita saber cuánto es el tránsito que va a pasar por el proyecto a lo largo del tiempo, y en el caso específico de la Ruta 32 o de esta ampliación no se tomó en cuenta el tránsito que iba a generar en la terminal de contenedores de Moín ni el puesto fronterizo de las Tablillas. Como ustedes se imaginarán, estas dos terminales o estos puestos fronterizos sin duda van a generar mucho tráfico y tráfico pesado, ¿verdad? Camiones que van a ir en detrimento o que van a provocar deterioros en el pavimento, que si se diseña adecuadamente, pues obviamente esto va a soportarlos, pero en este caso no se consideró. Se hizo una actualización del diseño en el 2019, sin embargo, ese estudio de tránsito que la NAME solicitaba que se hiciera no se realizó. Asimismo, en un recorrido hecho por Costa Rica Noticias, este lunes se pudo identificar tramos donde hay movimientos de tierra, pero no hay maquinaria trabajando. Otras partes no han sido intervenidas del todo y tramos en los que se realizaron trabajos, pero se dejaron bordes o zanjas a la orilla de la carretera, lo cual pone en peligro a los conductores. Se le consultó al CONAVI sobre la falta de planificación de la empresa con las obras y esta fue la respuesta. Bueno, eso es un tema del contratista, ¿verdad? Hay que recordar que este contrato es un contrato a suma alzada, diseño y construcción, por lo tanto es músculo o es responsabilidad o es, digamos, digamos, potestad del contratista determinar, digamos, cómo lo va a trabajar, ¿verdad? El proyecto. Sin embargo, nosotros sí, pues hemos intervenido en algunas ocasiones para que el contratista trabaje de manera más ordenada de repente, ¿verdad? Y si va a hacer una excavación, termine de hacer el proyecto, digamos, en esa zona, ¿verdad? Le hemos hecho ver, digamos, que en muchos aspectos ese tipo de trabajo, digamos, como dejar abandonados los frentes de trabajo, provoca también sobrecostos y también reprocesos y todo lo demás. El diseño para la ampliación a 4 carriles de los 107 kilómetros de la ruta contempla 36 puentes, el reforzamiento de los existentes, 13 pasos de nivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales, bahías para buses, 18 accesos a calles existentes a la carretera principal, pasos de fauna aéreas y terrestres en zonas identificadas en estudios previos. ¿Estará lista la obra para dentro de un año tal y como lo sugiere la empresa? La respuesta no es certera. El CONAVI reconoce que el tema de las expropiaciones pendientes es uno de los que provoca más atrasos. En este sentido, el BOM está valorando un reajuste del diseño, con estructuras menos complejas para cumplir con el plazo fijado. De ser así, el Estado tendría que asumir en un futuro las obras pendientes. Bueno, y es que hay que recordar que en 3 años desde que inició la obra en el 2017 se han ejecutado al día de hoy alrededor de 131 expropiaciones y aquí en un año tienen que ejecutarse 325. Entonces, aún este periodo que pone la empresa, que es mayo del 2022, no es del todo certero. Rita, es importante destacar que esta ruta es muy importante para materia de exportaciones y para materia incluso turística. O sea, es una ruta que se necesita para reactivar la economía y está muy atrasada y parece que no será pronto que podamos verla. Así es, Melissa, el 30% es lo que lleva y en un año se espera que avance todo ese porcentaje que resta. Rita, esa información podemos encontrarla en nuestras redes sociales, tal vez para contarle un poco a quienes nos sintonizan. Claro, pueden encontrarla en el Facebook de Costa Rica Noticias, esta misma transmisión, y también pueden buscarla en la página web de Costa Rica Medios. Y bueno, muchísimas gracias, Rita, por habernos acompañado, y quería aprovechar antes de que se me vaya, porque hoy está cumpliendo años, entonces queremos desearle que cumpla muchos más y bueno, que estamos muy agradecidos de acompañarla acá con nosotros en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Melissa, por ese saludo tan especial.
Bueno, y continuamos con más informaciones y es que antes de irnos a una pausa, les contamos sobre nuestros animales en libertad del día de hoy y es que nos acompaña el faisán. Estas aves forestales provenientes de Asia, en su mayoría, son muy tímidas. El faisán es una extravagante ave de origen asiático. Llama la atención por su pintoresco plumaje, además de su estilizada silueta. Es un ave polígama y gregaria. Este animal es terrestre, es decir, la mayor parte del tiempo camina y corre libremente, aunque también tiene la capacidad de volar distancias cortas. Son aves que toman con frecuencia baños de tierra. Otra característica es que se sube a los árboles para dormir, pues es allí donde se siente protegida. El faisán asocia rápidamente a los humanos con el riesgo y suele ser muy astuta para no ser cazada. El ser humano aprovecha a esta ave para el consumo de su carne y sus huevos. Incluso debido a la dificultad para criarlos, se les considera una exquisitez gastronómica. Prosperan en su crecimiento y desarrollo más en los campos abiertos y los campos con cereales. El pesimismo prevalece entre el empresariado costarricense. Un estudio de opinión de UCAEP revela que el 90% de los empresarios no tienen previsto contratar más personal para el próximo trimestre. La información al volver de la pausa. Su FCL, fácil, rápido y seguro. Si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono, desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones. Hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa. Si no lo retira, podrá disponer de él cuando realmente lo necesite. Popular Pensiones. Una serie que nos lleva a través de los Andes y la furia de los ríos hasta lo más profundo de las selvas del Cusco. Los jueves a las 10 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Tu negocio de pequeño no tiene nada. Ahí no vemos una pequeña empresa, vemos un gran esfuerzo para innovar y encontrar nuevas oportunidades. Por eso existimos, porque somos tus más grandes fans, porque estamos juntos por las empresas que dejan huella, por los negocios que mejoran comunidades. Juntos por tu negocio. Doce y 39 y continuamos con las informaciones todavía en el ámbito nacional y es que el 91% de los empresarios no pretende aumentar sus planillas este año. Así lo dio a conocer la encuesta Pulso Empresarial de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales de UCAEP. Según los empresarios, mejorar el acceso al crédito productivo y la reducción de los trámites enrumbaría a una reactivación económica. La encuesta Pulso Empresarial que realiza trimestralmente la Unión Costarricense de Cámaras del Sector Empresarial UCAEP dio a conocer que el 91% de los empresarios consultados no pretenden aumentar sus planillas durante este 2021.
y que solo un 7% de estos considera incorporar más trabajadores a sus compañías. Al menos, según la medición, el 85% de los empresarios no prevé recortes de más personal durante este año. Según la UCAEP, el gobierno y los diputados son quienes pueden generar las condiciones para recuperar al menos el empleo que había antes de la COVID-19. Yo creo que es algo que dependerá también mucho de las medidas de reactivación que el gobierno de la República y los mismos diputados echen a andar. El tema del crédito productivo es fundamental. Ya vimos que los diputados, los empresarios lo mencionaron como el asunto número uno, y el tema de la disminución de trámites para ver una reactivación. Así que en la medida en la que podamos ver política pública orientada en facilitar el crédito y disminución agresiva, voy a utilizar esta palabra, de trámites, podríamos ir recuperando el empleo rápidamente. Las autoridades de la UCAEP creen necesario la aprobación de leyes como el Fondo de Avales, que ha permanecido en la corriente legislativa desde el inicio de la pandemia. Que es importante, una ley que ha estado trabada en la Asamblea Legislativa desde hace rato, casi desde el inicio de la pandemia, y que es el tema de la ley de Fondo de Avales. Yo creo que hoy tenemos muchas empresas que tienen activos que responder, lo que no han tenido, y sobre todo en turismo, que han pasado hasta 8 meses cerradas su actividad turística. Hoy vemos que ha empezado a despegar un poquito con la venida de un 20% más o menos de turismo, entonces eso da la esperanza, pero sí ocupan capital de trabajo para reactivar sus empresas. La encuesta señala que el 50% de los empresarios considera que no se están tomando las medidas adecuadas para la reactivación. Además, 4 de cada 10 empresas aplican el teletrabajo, cifra que hace un año era solo la mitad. Y el 20% de las empresas tienen el 50% de sus planillas bajo esa modalidad. La encuesta Pulso Empresarial se realizó del 25 de enero al 6 de febrero de este año, vía telefónica, y tiene una confianza del 95%. Y es hora de hacer nuestro repaso deportivo con nuestro compañero Gerardo Cotos, que estábamos hablando. ¿Qué pasó? Es que me pone muy feliz presentarte. Ah, bueno, ok, nada más. Sí, claro. Ah, bueno, excelente. No le haga caso a nada de lo que está diciendo aquí nuestro compañero Casanova, ¿verdad? No, por supuesto que no. Es que me alegra mucho tenerte de nuevo acá en el set de Costa Rica Noticias, pues, con tu sección deportiva. Bueno, pues siendo así, pues muchas gracias. Muy bien. Amigos, bienvenidos. Un placer saludarles. Vamos a hablarles del mexicano Daniel Arriola, que llegó a la liga en su momento dulce. El defensor azteca no conoce la derrota con la camiseta del campeón nacional, ni en torneo local, ni en liga CONCACAF. Este fin de semana, ante Limón, podría sumar 13 juegos sin derrotas la liga. El paso de Daniel Arriola por el fútbol costarricense solo le deja, por ahora, alegrías al defensor mexicano, que en poco más de 2 meses de haber llegado al país no registra ni una sola derrota. El fichaje de zaguero fue anunciado el 29 de diciembre pasado e hizo su debut el 13 de enero, en el inicio del campeonato, cuando Alajuelense venció en casa 2-0 a Pérez Celedón. Ese fue el primero de 12 partidos que ha disputado con los manudos, en los que no ha sido derrotado. En el torneo de clausura ha disputado 10 juegos, en los que ha celebrado 7 victorias y ha cosechado 3 empates. En esos 10 compromisos, la liga solo recibió tantos en 5 de ellos. En Liga CONCACAF participó en 2 encuentros, un empate y una victoria. En la semifinal ante el Olimpia de Honduras fue determinante, ya que ayudó a mantener el 0 en el marco de Leonel Moreira, a pesar de la poderosa ofensiva catracha, pero sobre todo porque anotó el penal que le dio a los manudos el pase a la final del certamen, donde tuvo un partido destacado en el triunfo ante Saprissa. Arriola no necesitó mucho tiempo para consolidarse en el 11 del campeón nacional. Rápidamente se convirtió en uno de los hombres de confianza del técnico Andrés Carevic, al punto que es el 5º jugador con más minutos del equipo y el defensa con más participación en el campeonato. El mexicano suma una anotación y una asistencia en el clausura, y ha sido pieza importante en las jugadas de balón parado, gracias a su buen juego aéreo. Días atrás, luego del empate ante Herediano, el azteca aseguró que una de sus principales fortalezas es la intensidad con que juega los partidos. Uno viene a brindarse para el equipo, dejar lo mejor de sí para el beneficio del grupo. Tenemos claros los objetivos y uno simplemente es una pieza en el equipo donde quiere aportar lo mejor de sí para ellos, es en mi caso. Yo siempre trabajo y salgo a la cancha para el máximo para el bienestar de mi equipo, del club, de la afición. Y bueno, así es mi esencia, así siempre lo voy a hacer. El ritmo y el nivel que uno pueda dar, siempre soy exigente conmigo. Soy el primero que se exige conmigo mismo. La presión, estoy acostumbrado a eso, me gusta. Arriola se ha perdido 2 juegos del torneo local debido a las rotaciones de Andrés Carevic.
pero en los siguientes partidos ante Limón FC y Santos es casi un hecho que será titular, ya que alajuelense no contará con Fernán Faerrón y Alexis Gamboa, defensas centrales que disputarán el torneo preolímpico con la selección sub-23. Ante los caribeños, el mexicano buscará ampliar a 13 su racha de juegos sin derrotas. Siguiendo con los manudos, Alajuelense pierde poderío para las próximas 3 fechas del campeonato. 7 de sus jugadores fueron convocados para el torneo preolímpico que iniciará el otro jueves. 4 de ellos son de los futbolistas más regulares del equipo. El técnico Andrés Carevic pierde efectivos para los compromisos que el campeón nacional tendrá en el Clausura 2021. Este miércoles se dio a conocer la lista de jugadores que buscará el boleto a las Olimpiadas de Tokio. 7 futbolistas viajarán a México para vestir la camiseta de la selección nacional en la fase de grupos que se disputará del 18 al 24 de marzo. En principio, los defensores Fernán Faerrón, Alexis Gamboa, Jürgen Román, Ian Smith, los volantes Bernard Faro y Alonso Martínez y el delantero Jürgen Montenegro no estarán disponibles para enfrentar este sábado a Limón FC y el próximo fin de semana a Santos. Si la tricolor logra avanzar a las semifinales, los sub-23 manudos tampoco estarían disponibles para el compromiso ante San Carlos del 30 de marzo, día en que se disputaría la final del certamen. De los 7 futbolistas convocados a la selección, 4 de ellos están dentro de los 10 jugadores manudos con más minutos disputados en el presente certamen. Jürgen Román, Alonso Martínez, Fernán Faerrón y Jürgen Montenegro son de los futbolistas más regulares en las alineaciones de Andrés Carevic. Además de perder a estos 7 jugadores, Alajuelense podría quedarse sin otras piezas debido a la convocatoria de la selección mayor, que jugará 2 amistosos ante Bosnia, Herzegovina y México. El compromiso ante los europeos será el 27 de marzo y 3 días después la tricolor enfrentará a los aztecas. Para estos encuentros, el técnico Ronald González podría echar mano de 3 jugadores manudos, el portero Lionel Moreira, el atacante Johan Venegas y el capitán Brian Ruiz. Además, Carevic también podría perder al volante Alexander López, si este es convocado para los compromisos de la selección de Honduras ante Bielorrusia y Grecia del 24 y 28 de marzo. Es decir, Alajuelense podría tener 12 jugadores menos para el compromiso ante San Carlos. Las ausencias para los juegos ante Limón FC y Santos serán suplidas por jugadores de la categoría sub-20, que tendrán su oportunidad de mostrarse ante Carevic. Incluso, en el entrenamiento de este miércoles estuvieron algunos juveniles de las ligas menores erizas, como Juan Pablo Ledesma, hijo de Froilán, quien el año pasado debutó con la camiseta rojinegra con apenas 15 años. En la acera del frente, Saprissa tendrá una salida complicada el próximo domingo cuando visite a Jicaral. Una derrota dejaría a los morados en cuarto lugar e incluso podría quedar hasta fuera de zona de clasificación dependiendo de otros resultados. Sin duda varios partidos podrían mover las posiciones en la tabla, máxime cuando la distancia de puntos entre los participantes es tan precaria. Pero de todos los compromisos, uno en especial será de trascendencia y es el que disputarán Jicaral y Saprissa en la península de Nicoya. Ambos cuadros llegan con 18 puntos pero con realidades diferentes. Los jicaraleños por su condición de equipo no tradicional, elaborando hasta ahora una campaña memorable y sorpresiva. Para el Saprissa, en cambio, estar tercero y superar a los jicaraleños solo por goleo y estar a 12 puntos de su archirrival alajuelense es casi un deshonor. La victoria de Jicaral dejaría a los morados expensas de lo que hagan rojiamarillos y griegos, que podrían sacarlo incluso de zona de clasificación. Así que el riesgo de verse eventualmente eliminados es un panorama factible, al menos en el corto plazo. Para los morados, históricamente, el quedar fuera de instancias finales no es algo que gusten recordar, y tampoco existen muchas ocasiones en que eso haya pasado. Solamente se quedaron fuera de las series finales en 1980, 1983 e invierno 2010, los dos primeros como campeonatos largos, y en aquel momento fuera de las pentagonales finales, mientras que en 2010, con el mismo Meyers como técnico, no avanzó a las series de ida y vuelta tras un torneo muy gris, en donde finalizó en el puesto 11 de la general. En el año previo a la COVID-19, los equipos en Costa Rica ganaron el 46% de sus partidos como locales. No obstante, desde que se restableció el fútbol en plena pandemia, pero a estadios vacíos, esas cifras cayeron a un 39%, lo que indica que la falta de aficionados sí influye en el ánimo de los equipos anfitriones. La pandemia trajo diferencias para los equipos locales del fútbol costarricense. Antes de que el fútbol nacional tomara la postura de juegos a puerta cerrada por la COVID-19, entre el 2019 y los primeros 3 meses del 2020,
se disputaron 360 partidos, en donde los equipos aprovecharon su localía ganando sus juegos en 168 ocasiones, promediando que cada 0.46 partidos los ganaron los de casa. Eso ha caído un poco luego de marzo del 2020, ya que tras 230 encuentros desde entonces, solo han habido 90 victorias de los anfitriones. Para el técnico Justin Campos, el tema de la falta de aficionados es vital. El asunto de no tener la afición, ¿verdad? Que va en dos sentidos, ¿verdad? La afición local, obviamente alentando a su equipo, que para mí eso es un golpe de lo más importante. Pero normalmente es que cuando juegas de visita, la afición local pues te grita y que te baja. Sí, pero para mí es más significativo todavía el hecho del apoyo, ¿verdad? Sentirte respaldado, la afición que respalde a los jugadores en el juego, ¿verdad? Hay momentos de partidos donde es importante esa parte anímica, ¿verdad? Eso que pone la afición siempre y bueno, que obviamente por razones que todos conocemos, pues no hay, ¿verdad? Entonces son partidos muy fríos, se envalentona también, porque no, el rival al no tener un ambiente complicado, se relaja un poquito en el buen sentido de la palabra y que tienen más soltura y más tranquilidad para poder jugar. Para muestra un botón, el Herediano antes de la pandemia ganó 22 juegos como local entre 2019 y 2020. Claro está, contaba también con su estadio, el cual fue demolido, y buscó otras sedes, pero desde entonces solo ha ganado 6 encuentros como casa. Saprissa pasó de 18 a 10 y Alajuelense de 18 a 12. Bueno, con eso terminamos entonces. A las 8:30 tendremos más, mi estimada y sonriente Melissa Valerio. Muchísimas gracias. Muy bien. Igualmente, y que tengas una linda tarde. Muchas gracias, igualmente. Y vamos a una pausa, pero le contamos que la aparición de coágulos de sangre en algunos vacunados llegó a Dinamarca a suspender la aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19 como medida preventiva. Los detalles después de la siguiente pausa. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Continuamos con nuestra serie Secuelas de la Pandemia. 40 cortos de diferentes directores de toda Latinoamérica en nuestro espacio Cine en Cortos. Este jueves a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un documental que nos cuenta la vida de Henrietta Vaux, quien fuera la primera esposa de José Figueres y vivió junto a él uno de los pasajes más importantes de la historia costarricense. Primera dama de la Revolución. Pepe said, "Life with me will be very difficult, but it will never be boring." El domingo 14 a las 11 de la mañana, solo por 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Las 12:54 y nos trasladamos al ámbito internacional. Por precaución, Dinamarca decidió suspender el uso de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca debido a temores relacionados con la formación de coágulos sanguíneos en los vacunados. Dinamarca suspendió el uso de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. La Agencia Nacional de Salud del país explicó que lo hizo como medida de precaución,
luego de informes de casos graves de formación de coágulos sanguíneos en personas que habían recibido esa inmunización. Según la agencia, de todas formas, por el momento no se puede concluir que haya una relación entre la vacuna y los coágulos de sangre. El lunes, Austria anunció que había dejado de administrar un lote de vacunas producidas por el laboratorio anglo-sueco, luego de la muerte de una enfermera de 49 años que falleció por graves trastornos de coagulación pocos días después de recibirla. Otros 4 países europeos, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, suspendieron inmediatamente la vacunación con dosis de ese lote, que se entregó a 17 países y que incluía 1 millón de vacunas. Dinamarca, en cambio, suspendió el uso de todas sus vacunas de AstraZeneca. El miércoles, una investigación preliminar de la Agencia Europea de Medicamentos subrayó que no había relación entre la vacuna de AstraZeneca y la muerte en Austria. Según la agencia, hasta el 9 de marzo solo se habían notificado 22 casos de trombosis para más de 3 millones de personas vacunadas en el espacio económico europeo. El hondureño Leonel Rivera, legendario capo del cartel de los Cachiros, comenzó a testificar el miércoles en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras. El ex capo hondureño de la droga, Leonel Rivera, comenzó el miércoles a testificar en un juicio por narcotráfico en Nueva York que salpica al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Rivera, ex jefe del cártel Los Cachiros, contó al jurado que asesinó a 78 personas y que trabajó de 2011 a 2013 con el acusado, el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes, hasta que se pelearon y este intentó matarlo. Rivera colaboró 2 años con la agencia antidroga estadounidense DEA hasta entregarse a las autoridades de Estados Unidos en 2015. Los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York aseguran que Fuentes y el presidente hondureño eran socios y planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Fuentes no era un traficante importante comparado con otros que han atrapado en años anteriores, pero la conexión con Hernández probablemente lo convirtió en objetivo. Y lo que realmente está en riesgo aquí para Hernández es que si hay un veredicto de culpabilidad en el juicio, esencialmente eso ratificará también las acusaciones que incluyen a Juan Orlando en este caso. El presidente Hernández negó en Twitter tajantemente las acusaciones, y aunque es señalado como co-conspirador, no ha sido inculpado. Rivera ha sido testigo cooperante del gobierno estadounidense en otros grandes juicios por tráfico de drogas, incluidos el del hermano del presidente de Honduras, Tony Hernández, y el del juicio de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 7 de la noche en nuestra edición estelar con estas y otras informaciones. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.